Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias nuevamente. Seguimos los trabajos de la Comisión de Libertad de Expresión con un panel que no dudo en calificar de lujo por distintos motivos. Es un panel que reúne a dos altísimos directivos de dos compañías fundamentales de los medios de comunicación en México. El licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo del Consejo Universal. Muy bienvenido, licenciado Ili Ortiz. Y el licenciado Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. Muy bienvenido también. Va a moderar este panel Héctor de Mauleón, un conocido periodista mexicano, escritor. Héctor, es un placer tenerte en los trabajos de la CIP. Quisiera subrayar dos aspectos fundamentales sobre la relevancia de este panel. Primero, el drama que está viviendo la libertad de expresión en México y el compromiso que este panel representa sobre la participación de dos casas tan fundamentales como el Universal y Televisión Azteca, que se suman a el compromiso también de otras casas de altísimo nivel como la Organización Editorial Mexicana, que las tres forman parte fundamental del comité anfitrión de esta asamblea. La participación de este nivel de publishers, de este nivel de compañías, es fundamental no solamente para la existencia de la CIP, sino para la eficacia de su tarea y de su misión. Singularmente en México, el caso de casi 120 periodistas asesinados desde el año 2000, más de 20 desaparecidos, desmovilizados, amenazados, requiere y cuenta, para fortuna de la CIP y de la prensa en México, con el compromiso y la participación de este nivel de casas. El Universal tiene una larga tradición de presencia en la Sociedad Interamericana de Prensa. El licenciado Juan Francisco Ili Ortiz hace 10 años, también conjuntamente con Televisión Azteca y Grupo Salinas, presidió el comité anfitrión de la 71 Asamblea de la CIP. Pero el Universal en sí mismo tiene también una historia propia dentro de nuestra sociedad. Miguel Lanz Duret, el abuelo del actual director general del Universal, Juan Francisco Ili Lanz Duret, que nos acompaña también, fue presidente de la CIP en los 50 y dio una batalla muy importante en un momento gravísimo de dictaduras militares, de tiranías, especialmente en la región latinoamericana. Es entonces una tradición de la CIP en la que la participación de muchos de sus principales miembros no se mide en años, sino en generaciones. Es importante subrayar que este panel va a representar una aportación fundamental en estas tareas de la CIP, particularmente para México, que la CIP ha ubicado como un núcleo fundamental de su tarea, con la presentación, digo, de una iniciativa que será denominada como CIP Alert. No digo más y dejo la palabra a Héctor de Mauleón. Héctor, bienvenidos todos a su casa. Gracias. Buenos días. Gracias, Roberto. Muy buenos días. Efectivamente, en este contexto de horas muy negras para la libertad de expresión que está viviendo México, en un rosario de muertes, desapariciones, periodistas desplazados, amedrentamientos, ataques a medios de comunicación, hemos convocado a dos personalidades de los medios. La idea central de este panel es que estos dos personajes, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz y el señor Ricardo Salinas Pliego, nos dialoguen sobre la libertad de expresión en México, sobre los retos que afronta la libertad de expresión en México. Son dos figuras muy conocidas, dos personajes ampliamente conocidos. De cualquier manera, voy a leer unas breves líneas curriculares para que nos puedan servir a manera de presentación. El licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, licenciado en Economía por la UNAM, desde el 23 de octubre de 1969 es presidente del Consejo de Administración de El Universal, Compañía Periodística Nacional de México. Su proyecto respecto al contenido de este diario quedó trazado desde los primeros días: pluralismo ideológico como manifestación genuina de la libertad de expresión en la búsqueda de un país más democrático. Bajo la presidencia de Ili Ortiz, el Universal, que en 1969 se hallaba cerca de la quiebra, se ha convertido en una referencia indiscutible, una institución del periodismo mexicano. Además de presidir la casa editora del Universal y El Gráfico, creó y presidió la agencia noticiosa Servicio Universal de Noticias, SUN.
Juan Francisco Ili Ortiz ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Pajés Yergo, el Pergamino y Medalla de Ciudadano Distinguido y recientemente el reconocimiento para el Universal por parte del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Ha ocupado diversos cargos y funciones en organizaciones de prensas nacionales e internacionales, entre ellas la CIP, el Grupo de Diarios América y la Asociación Mundial de Periódicos. En 2009 fue galardonado con el Premio a la Trayectoria Profesional por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación y la Universidad de Oviedo. Ha conducido al Universal también hasta su 100 aniversario, el siglo que está celebrando este periódico este año. El señor Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, el conglomerado que agrupa algunas de las empresas más destacadas de México en las industrias de banca, comercio especializado, medios electrónicos, telecomunicaciones, producción de contenidos, seguros y administración de fondos para el retiro, entre otras. Como se sabe, Grupo Salinas tiene sus raíces en un pequeño negocio familiar dedicado a la manufactura de muebles que fue fundado hace más de un siglo, en 1906, por Benjamín Salinas Westrup. Actualmente el grupo emplea a más de 70,000 personas en 8 distintos países. Ricardo Salinas apoya más de 40 iniciativas sociales en el continente, principalmente a través de Fundación Azteca América, Fomento Cultural Grupo Salinas y Caminos de la Libertad. Ha recibido el reconocimiento de las más importantes organizaciones y foros empresariales a nivel internacional. Ha participado a través de conferencias sobre globalización, migración, innovación, liderazgo, comercio internacional, cambio cultural y las oportunidades en la base de la pirámide, en el Foro Económico Mundial, en la Young President Organization, en el Instituto de las Américas, en la Escuela de Negocios de Harvard y en las universidades de Michigan y Georgetown, entre otras. En 2015 fue distinguido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Son los personajes con los que vamos a conversar. Les comentaba yo que el licenciado Ili Ortiz llegó a la presidencia del Universal en octubre de 1969. Si hacemos cuentas, había pasado solo un año desde los sucesos de Tlatelolco, desde la matanza de Tlatelolco, y la pregunta que a mí me gustaría trazar y plantear para comenzar este diálogo a usted, licenciado, es: en 1969, en octubre de 1969, ¿en qué condiciones encuentra usted la libertad de expresión en México cuando se hace cargo de este periódico? Muchas gracias, don Héctor. En 1969, como usted lo acaba de decir muy acertadamente, acaba de pasar el conflicto estudiantil de Tlatelolco, como le llamamos. A mí me tocó ya ver toda la cuestión de la prensa y yo invité a varios editorialistas de diferentes partidos políticos a escribir en las páginas del Universal. Con todo respeto para los demás medios de comunicación impresos, quiero decir que el primer medio que abrió sus planas a la oposición fue el Universal, cuando en este país era verdaderamente un pecado de que otros personajes que no fueran del PRI escribieran en un medio de comunicación. Eso me costó a mí pues varias críticas, llamadas de los secretarios de Gobernación en aquel entonces, pero yo invité al señor, y es gran amigo mío, que en paz descanse, el ingeniero Eberto Castillo. Él estaba purgando una pena de disolución social en la cárcel de Lecumberri. Yo fui a verlo al reclusorio de Lecumberri y desde ahí mandaba sus colaboraciones el ingeniero Castillo. Y así como el ingeniero Castillo estuvo el Maquío, estuvo Arnoldo Martínez Verdugo del Partido Comunista, nosotros fuimos los primeros que hicieron aparición en un medio de comunicación de diferentes plumas que nosotros invitamos y yo invité a escribir en las páginas del Universal, y que eso dio por resultado el pluralismo que ahora gozamos por muchos medios de comunicación. A fines de los 60, en esta época de la que nos está hablando el licenciado Ili Ortiz, todavía estaba vigente la política que se había establecido en México desde los años de la posrevolución. El obregonismo persiguió al dueño, al fundador del Universal, Félix Fulgencio Pallavicini, tuvo que irse del país,
Pallavicini no pudo volver a México hasta que mataron a Obregón, y cuando volvió no pudo recuperar el periódico, y a partir de ese momento y hasta mediados de los 70s hubo un control, como nos lo acaba de explicar, totalmente férreo por parte de las autoridades. El general Lázaro Cárdenas inventó las oficinas de prensa, de comunicación social, para que éstas expidieran un boletín y los periodistas supieran qué era lo que tenían que publicar. En ese contexto llega usted al periódico El Universal. Muchos años después del golpe a Excelsior, del quiebre que esto significa, y de la aparición de un periodismo moderno, protagonizado sobre todo por el periódico Uno más Uno, posteriormente por el surgimiento del Proceso, La Jornada, etcétera, se abre una nueva etapa en el diálogo entre la prensa y el poder en México. Ricardo Salinas funda la televisora, que había sido una televisora estatal y que pasa a manos privadas en 1993, también en octubre de 1993. ¿Cómo era la libertad de expresión en 1993 en México, cuando una televisora había estado durante más de 20 años en posesión del Estado, y cuando el Canal 13 es adquirido por lo que entonces se llamó Radiotelevisora del Centro y que iba a convertirse en Televisión Azteca? Sí, gracias, Héctor. Bueno, pues fue una situación muy interesante y única, porque recordemos que en México había un monopolio de la televisión. La Televisa era pues realmente el anexo de la presidencia, y de ahí se manejaba toda la política de comunicación, con excepción de los impresos. Entonces, sí hubo esa apertura que dice mi amigo Juan Francisco desde los 70s, porque pues ya no podían, el sistema no podía controlar al periodismo impreso, pero a los electrónicos sí que los controlaba, y con mano férrea. Aquella famosa frase de que todos somos soldados del presidente tenía un elemento fuerte de verdad. Entonces, nosotros llegamos, no en octubre, pero llegamos en julio de 93, y llegamos por error, porque realmente nadie esperaba que yo ganara esa licitación. Fue una sorpresa para inclusive el presidente, a quien yo no conocía en ese momento. A Carlos Salinas yo nunca lo había tratado, pero nadie se imaginó, y de repente pues llegué yo ahí un poco ingenuo. Mucha gente me acusaba, con razón, de que yo no sabía nada de televisión, que yo nomás sabía vender televisiones y licuadoras. Pero ¿qué creen? Aprendo rápido. Entonces sí, aprendimos, y tuvimos que aprender muy rápido, porque se vino un periodo dificilísimo en México. Si recordamos, el 93 fue la puerta a toda la crisis del fin de sexenio de Carlos Salinas, y a principios de enero de 94 teníamos a los zapatistas haciendo revolución en México. Y te imaginarás, nosotros como medio electrónico nuevo, retador, pues ¿qué hacemos, no? Lo primero que hicimos, curiosamente, fuimos los primeros que le dimos pantalla de televisión al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ese nunca había salido en la tele. Nosotros fuimos los primeros medios electrónicos que abrimos ahí. Y bueno, pues rápidamente tuvimos que organizar el departamento de noticias, que no existía, porque lo que compramos nosotros pues era una broma, eran unas concesiones, y no había equipamiento, no había transmisores, no había capital humano, no había nada, ¿no? Más que las concesiones. Y pues empezamos ahí a picar piedra, y nos llevamos muchos problemas, porque el presidencialismo estaba en boga total, ¿no? O sea, aunque Salinas estaba de salida, cuando llegó Zedillo en el 94, pues lo primero que hizo fue iniciar una persecución acérrima en contra de mi persona, porque ellos estaban convencidos, el gobierno de Salinas estaban convencidos de que yo era prestanombres de Carlos Salinas. Yo quisiera abundar un poquito más adelante. Pero no, yo soy otro Salinas. En este punto. Pero recién llegado a la televisión, en menos de un año con el canal al aire, pasa la rebelión zapatista, pasa el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pasan las elecciones de 1994. El berrinche de Camacho. El berrinche de Camacho, y luego pasa el asesinato de José Francisco Ruiz. Todo eso, sí. ¿Cómo vive y qué libertad había para comunicar lo que había alrededor de todos estos sucesos desde la televisión? Mira, es curioso, porque yo califico, o sea, sí había mucha libertad, ¿eh? A mí, la verdad, solamente en una ocasión me habló el presidente y me dijo: ¿qué te crees, el ciudadano Kane? Aquí no puedes hacer lo que tú quieras. ¿A propósito de qué?
porque nosotros siempre estuvimos señalando la violencia que viven los ciudadanos mexicanos, que hasta hoy seguimos viviendo con esa violencia, y la impunidad. Y teníamos en ese momento un programa que se llamaba Ciudad Desnuda. Ya estoy hablando después, estamos hablando de 97 por ahí. Y al gobierno de Zedillo le molestaba muchísimo que nosotros, un medio electrónico, estuviera señalando en pantalla constantemente los abusos, las vejaciones que sufren los ciudadanos con motivo de la falta del Estado de Derecho. Le molestaba muchísimo, y con razón, porque no les gustan. Pero tan teníamos razón que sigue siendo el tema número 1 en la agenda de México, es la violencia, la impunidad y la percepción de corrupción que hay alrededor de eso. Entonces no hay nada nuevo, seguimos en lo mismo. Ahora, sí había libertad de expresión y sí la hay, pero yo digo con ciertas variantes. Por ejemplo, sin duda los periodistas y los electrónicos impresos hoy están sujetos a perder la vida, no a manos del Estado, eso también hay que decir. Ha variado, sí. Sí, pero también el Estado es un ente represor de la libertad de expresión hoy, no en cuestiones, digamos, en cuestiones políticas estamos completamente amordazados los medios electrónicos. Nosotros no podemos opinar, no podemos criticar, no podemos hacer nada, porque hoy tenemos un instituto, propiedad de los partidos, que se llama el INE, y tenemos una partidocracia que se ha robado nuestro tiempo, porque todo lo que se quita sin compensación pues es robo. Nos roban 3 minutos por hora para hacer sus potiza, y nosotros estamos impedidos de criticar, impedidos de hablar hoy. Me gustaría que volviéramos más adelante a ese punto y con mayores detalles. Por el momento, lo que solemos llamar momentos climáticos son extraordinarios para definir realidades, ¿no? Los momentos de los picos muestran cómo están en los valles y cómo están en las cañadas y cómo están las barrancas. Yo le preguntaría, licenciado Ili Ortiz, en términos personales, ¿cuál es el momento más crítico que ha vivido usted en términos de libertad de expresión en México como presidente del Universal? Fue, don Héctor, en el año de 1969, coincide con lo que está diciendo mi amigo Ricardo también, que tuvo él un problema con el Estado, yo también lo tuve. El 13 de septiembre de 69 fueron a detenerme a la casa de usted y al periódico 60 agentes de la policía, en aquel entonces judicial federal, armados hasta los dientes, como se dice aquí en nuestro país. Inclusive me decían el día que yo me presenté, porque yo me presenté sin un amparo a la Procuraduría General de la República. En tiempos del presidente Zedillo. En tiempos del presidente 96. Zedillo, 1996. Entonces me decían, oiga, pues ¿qué se comió? Dijo, ni al peor narcotraficante lo vamos a detener así como lo fuimos a detener a usted. Y la verdad de las cosas fue una experiencia muy triste, muy para mi familia sobre todo. Yo, como se lo he dicho siempre a mis amigos, yo estaba entero, porque yo me sentía que yo no era culpable. Afortunadamente el proceso duró 1 año completo. Yo estuve 10 horas en el reclusorio norte acusado de evasión fiscal, que nunca se pudo comprobar la famosa evasión fiscal. Al cabo de los años, de los meses más bien, el señor secretario de Hacienda en aquel entonces, Guillermo Ortiz Martínez, me mandó una carta diciendo que se disculpaba a la Secretaría de Hacienda por haberse excedido en la cuestión de impositiva. Me adjuntaba un cheque por 2.850.000 pesos que había pagado yo de más. O sea que fue pura faramaya, pues, para quererme quitar la libertad. Y para, sobre todo, tomar la foto y circular Fueron 20 órdenes de aprehensión. Como yo soy economista, usted lo acaba de decir, don Héctor, yo no soy abogado, pero se dicen los términos de abogacía que yo ahora ya me aprendí, me obsequiaron 20 órdenes de aprehensión. Inclusive un juez, que ahora es muy amigo mío, que fue una gente muy honesta, el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, fue el juez que le tocó mi caso en aquellos años, y a pesar de las presiones que recibió del Procurador General de la República, don Antonio Lozano Gracia, y del mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él se echó el tiro de declararme inocente de todo lo que me estaban acusando el gobierno federal. El pretexto fue evasión fiscal.
¿Qué era lo que había de fondo? ¿Cuál era el contexto de esa? Yo en aquel entonces, don Héctor, mandé 2 de mis columnistas que viven todavía, afortunadamente, Francisco Cárdenas Cruz, que vive todavía, un amigo periodista, y Félix Fuentes, a hablar con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, y les dijo, ¿qué no entiende su jefe que se está metiendo en las patas de los caballos? Esto va a causar un choque de trenes a 120 kilómetros por hora y del gobierno no va a salir perjudicado. El que va a salir perjudicado va a ser el Universal. Yo enfrenté con toda dignidad el proceso. Afortunadamente para mí fue una experiencia muy amarga, pero salí adelante y salí limpiando mi nombre de que yo no había sido responsable de lo que se me acusaba. Muy bien, pues mire, señor Ricardo Salinas, la misma pregunta para usted. De 1993 a la fecha, ¿cuál ha sido la prueba más dura que ha tenido que enfrentar como presidente de TV Azteca en términos de libertad? Oye, Juan Francisco, a ti te fue bien, te dieron una carta de disculpas, man. A mí no me pidió ninguna disculpa. ¿En el mismo año? Que en el mismo año, el mismo procurador, el simio Lozano Gracia, ¿sí?, que lo nombraron del PAN para hacer la faramaya, que era una cosa política. El señor es el responsable de la siembra de la osamenta del encanto con la paca. La paca, para los que no saben, era una vidente. Entonces llevaron una vidente a un rancho y ahí iban a encontrar los restos del asesinado Ruiz Massieu. Y encontraron una osamenta que había sido sembrada. De Muñoz Rocha, el diputado. De Muñoz Rocha. Muñoz, sí. Y bueno, hasta le hicimos una cumbia, se llamaba la cumbia del encanto, muy buena, la cantaban Los Peluches. Y ahí se acabó Lozano Gracia, pero sí, ese también me mandó llamar como testigo con la clara intención de hacerme indiciado y me tuvieron detenido 24 horas aquí en la PGR, frente del Monumento a la Revolución, que está atrás de mí, mira ese. Ah, no, ese no es el Bellas Artes. Usando el argumento de que yo era prestanombres, de que el dinero no era mío, pues querían básicamente quitarnos las concesiones que nosotros le habíamos comprado y pagado al Estado, ¿no? Parece que las dos cosas podrían estar unidas, podrían estar conectadas de alguna manera. Sí, bueno, pues es que hubo una especie de guerra civil en el PRI, en el gobierno, cuando Salinas sale y se maneja tan mal el error de diciembre que nos devaluamos de 3 pesos a 9 pesos por uno en cuestión de días, pues había que encontrar un culpable, ¿no? Y pues el culpable obviamente es el que se había ido. Entonces uno dice, pues es que estaba con alfileres, y el otro dice, pues es que quitaste los alfileres, güey. ¿No? Pues es lo que, la verdad es que se manejó muy mal ese asunto porque Zedillo, que había sido un candidato emergente porque se murió Colosio, yo creo que el señor Zedillo tenía muchos complejos y uno de ellos fue no ser suficientemente grande como para decir, Aspe sigue en Hacienda, arregla este problema, que estamos en una situación muy difícil, y después renuncias. Y le dijo a Aspe, no, tú cualquier cosa menos Hacienda, vete a Comunicaciones. Y Aspe, que también pues es un personaje, ¿verdad?, creído, tenía un ego, dijo, no, pues si no es Hacienda no voy. Y entonces nos vino el error de diciembre y los mexicanos pagamos el pato. Entonces, con ese contexto había que encontrar un culpable, y el culpable, el diablo, era Carlos Salinas. Hasta la fecha lo sigue invocando López Obrador, diciendo que es el jefe de la mafia. ¿Usted no tenía relación con No, yo ni lo conocía. No lo conocía. ¿Fue llamado como testigo y estuvo a punto de ser detenido? Así es. ¿Y qué pasó? Pues no se animaron, porque salimos con todo lo que da en los medios. Curiosamente, mi amigo Ricardo Rocha, un periodista que estaba en aquel momento en Televisa, fue encargado del linchamiento por parte del poder, y estaba duro y duro el Azcárraga Senior, el padre, operando por órdenes del presidente para acabar con la televisión azteca, pero le salió el tiro por la culata completamente. Nosotros empezamos a hacer tal escándalo de que nos querían cerrar la boca, ¿ya? Que pues, resultamos héroes, ¿no? Porque éramos los chiquitos y estaban abusando de los grandotes, y yo empecé a decir cosas muy fuertes en público, inclusive salimos en una entrevista, estaba Sarmiento, estaba Rocha y estaba La Torre, ¿no? Y me empezaron a cuestionar en público, en vivo, a las 10 de la noche, que si yo era prestanombres de Salinas o no, ¿verdad? Y claro que yo expliqué mi posición, que no fue.
Y entonces ahí cambió las cosas, entonces ya mejor dijeron, no, ¿sabe qué? Por aquí ya no es. La anterior pregunta estaba encaminada a tratar de averiguar el momento más crítico que habían vivido en lo personal dos cabezas de medios muy importantes en México. Mi siguiente pregunta va a intentar indagar cuál es el momento más crítico que han vivido esos medios, no sus directores, no sus directivos, sino precisamente el Universal y Televisión Azteca. Señor Ili. Don Héctor, yo creo que ahorita, y lo he dicho yo fuerte y quedito, los medios de comunicación nos hemos ganado a pulso esa libertad. No ha sido gratuita por parte del Estado mexicano, quien sea el presidente, le hemos ganado nosotros, así como don Ricardo ha ganado respetabilidad y en su empresa, el Universal también tiene respetabilidad y la prensa creo que ahora es diferente a lo que fue en el pasado. Yo recuerdo un detalle que me sucedió a mí, recién entré yo al periódico en 1970, era presidente el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Entonces, don Luis, pues le gustaba mucho la cuestión de ir a las comidas de la libertad de prensa que se existían en aquellos años, y me doy cuenta que había una figura en el periodismo que era un señor chaparrito que se decía coronel y ni era coronel, ni que el coronel, hablo de su vida, no de su muerte, el coronel García Balseca, el dueño de lo que hoy es la Organización Editorial Mexicana. El coronel García Balseca, que yo conocía pues, de vista, se sentaba siempre al lado del presidente en turno. No sabía yo por qué se sentaba. Resulta que me puse a investigar, yo un jovencito en aquel entonces de 25, 26 años, me pongo a ver que el señor traía las facturas de la pizza en la bolsa, y como el presidente estaba muy eufórico en la comida, en la libertad de prensa, y le aplaudían y le echaban vítores y todo, el señor sacó las facturas, le decía, señor presidente, no tengo para pagarle a la pizza, échele una firmita, y ya. Era su modus vivendi del coronel García Balseca en aquellos años. Todo eso afortunadamente ya se acabó, gracias a Dios el periodismo ahora vive de otras cosas. Antes el gobierno era los que mantenían a muchos medios y ahora pues ya son cada medio que está subsistiendo, hay muchos medios que han desaparecido y yo también soy de las gentes que piensa que los medios impresos nunca van a desaparecer. Es célebre en la historia del periodismo mexicano la presión económica que han hecho distintos gobiernos sobre medios determinados, boicoteando a través de la publicidad, boicoteando, amenazando a los anunciantes, amedrentándolos, etcétera. ¿No ha vivido usted una situación así en algún momento de 1969 a la fecha? Fíjese que no, don Héctor. Afortunadamente, desde que la pizza era del Estado, a mí nunca sufrí una amenaza por parte del Estado de que si publicábamos o no publicábamos algo, nos iban a suspender el suministro de papel. Afortunadamente, ahora ya la pizza ya no existe, y ahora pues está en manos privadas y creo yo que ya la libre importación también de papel ha sido un pivote para la libertad de prensa impresa en este país. Yo le haría la misma pregunta a Ricardo Salinas. Pues ¿Tenemos recuerdos ahí de balaceras a alguna conductora, de periodistas retenidos? Nosotros nunca tuvimos la pizza, que era el monopolio de surtimiento del papel. Y de ahí agarraban a los periodistas, ¿verdad? Ya sea por precio o por no surtirles papel. No, pero nosotros tenemos una cosa peor que se llama el INE, Instituto Nacional Electoral. Esto empezó en el 2006 con el gobierno de Calderón, que operando desde un profundo resentimiento y actuando como si tuviera un mandato popular enorme, cuando había ganado por 240,000 votos contra López Obrador. Se le ocurre confabularse con el PRI y el PAN para hacer esta reforma constitucional que le quita completamente la libertad de expresión a los medios electrónicos. Evita que cualquier comunicador hable de política porque corre el riesgo de ser multado y detenido. Y además nos causa un perjuicio brutal a nuestro negocio, que es generar audiencia. ¿Y por qué nos causa este perjuicio? Porque nos inserta 3 minutos por hora de basura, de comerciales chatarra. Hay que recordar que
que inclusive hubo un movimiento muy fuerte contra la comida chatarra. Pues estos comerciales políticos son comerciales chatarra, porque prometen puras mentiras y lo hacen 3 minutos por hora durante todas las horas de transmisión en todos los canales de radio y en todos los canales de televisión. Entonces esto genera un hartazgo de parte de los ciudadanos, no solamente hacia los políticos y a sus partidos, sino también al medio electrónico. Hoy muchos ciudadanos piensan que nosotros somos parte del gobierno y parte del sistema porque estamos poniendo sus comerciales. También piensan que nosotros nos beneficiamos de esos comerciales, cuando en realidad somos víctimas del robo, ¿no? Y hay que decirlo así, es un robo. Recordaba yo ahorita al comenzar O sea, imagínate, Juan Francisco, que a ti te quitaran el 25% de tus planas de periódico y que tuvieras que ponerlas gratis para los partidos políticos. No, pues, ¿qué tal? Pues esos son 3 minutos por hora, el 25% de tiempo comercial. ¿Usted ve esto directamente como un atentado a la libertad de expresión? Por supuesto, porque en la cosa más importante, que es la discusión política, no podemos participar, no podemos organizar un debate, no podemos organizar una mesa crítica, no podemos, por supuesto, aceptar anuncios de gente que piensa diferente. Los únicos que pueden anunciarse en términos políticos son los partidos políticos y quien ellos digan. Hay diversas acechanzas también para los periodistas. Hace poco unos reporteros suyos fueron retenidos por un grupo. No solamente vienen las amenazas del lado del Estado, sino vienen ya también de organizaciones sociales y de otros sectores. Organizaciones criminales, ¿no? Y organizaciones criminales. Sí. Sí, pues tenemos varios periodistas muertos. O sea, en Monterrey se desaparecieron 2. Recientemente en Nochistlán fueron detenidos y vejados otros 2. Pero el peor caso que tuvimos fue el de Lili Telles. Fue una conductora ancla de noticias que por ahí del 98 señalaba fuertemente al gobierno perredista de la Ciudad de México, encabezado en aquel momento por Rosario Robles. Había habido el asesinato de un conductor muy famoso que se llama Paco Stanley, para los que no sepan. Paco Stanley salió del Charco de las Ranas, un puesto de tacos, y le metieron varios balazos. Y pues murió un héroe de México, porque era muy simpático, ¿no? Entonces trabajaba con nosotros, estaba en el programa de la mañana, se había ido a comer tacos y lo matan. Pues obviamente nosotros estábamos muy dolidos y muy afectados como televisora, como institución, cuando le pasa eso a un periodista, a un conductor, locutor, y en el periférico, ¿no? A 3 cuadras de la televisión azteca. Entonces pues, se armó un escándalo, nosotros armamos un escándalo diciendo cómo es posible que esta violencia en esta ciudad no tenga control y cómo es posible que los ciudadanos estemos aquí suplicando justicia a las autoridades, cómo es posible que haya esta impunidad, y no les gustó nada. Entonces el gobierno perredista, pensando que esto era un ataque político contra Cárdenas, que iba a ser candidato a la presidencia, se nos echó encima y nos acusó de ser una red de traficantes de drogas y que Paco Stanley lo habían matado en un ajuste de cuentas por no pagar la droga. Y se empezó a complicar la cosa tremendo, hasta que esta señora Lili Telles, llegando ahí a Televisión Azteca, la balacearon y quedó el coche como coladera. Fueron 10 o 14 balazos de calibre 40, que casualmente nada más esa es un arma que usa la policía del DF. Se salvó de milagro y jamás hubo una investigación, no hubo un culpable, no hubo nada. E inclusive la acusaron de que había sido un autoatentado. O sea, 14 balas como coladera, ¿no? Entonces, no ha sido fácil y no es fácil, pero la cuestión criminal es una cosa y la cuestión del Estado es otra, ¿no? Es mi punto de vista. Ya. Pues hemos llegado al presente, licenciado Ili. Hablamos ya de agresiones hacia la prensa que vienen de otros sectores, que vienen fundamentalmente del crimen organizado. Se han dado casos de agresiones por parte de organizaciones sociales. ¿Cuáles ve usted que son hoy los principales riesgos de amenaza para los periodistas de México? Mire, don Héctor, yo creo que ahorita hemos tratado en el Universal de hacer un grupo de editores de todo el país
y de ahora que está aquí la CIP también presidiendo esta reunión, y vienen después los grupos diarios de América el próximo lunes. Queremos estar unidos todos. Yo he buscado la unidad en los medios de comunicación. Desgraciadamente hay mucha envidia en muchos de ellos que no quieren saber nada de esa unidad. Yo sí considero que solo unidos toda la prensa electrónica e impresa podemos dar frente al crimen organizado como si una sola persona, porque agarran, sobre todo en el norte del país, a muchos editores, muchos periodistas que han sido sacrificados por el crimen organizado. Yo creo que el crimen organizado es un lacerante, un tremendo cáncer que tiene México, y la prensa, si estamos unidos todos, vamos a salir adelante. Y es lo único que yo he buscado. Ahora, con motivo de los 100 años del Universal, yo me permití invitar a todos mis colegas de todos los periódicos a los eventos. Desgraciadamente, nada más 2 o 3 instituciones jalaron con nosotros. Esta es una prueba de que ahorita, por ejemplo, TV Azteca, Organización Editorial Mexicana y el Universal hemos formado un pool precisamente de ver no los intereses de nosotros, sino los intereses del gremio, que ese es tan importante, estar unidos todos para dar la lucha a todo como se debe de hacer. Muy bien, pues miren, hay un video con una propuesta del Universal y Grupo Salinas para generar una alerta temprana en la SIP, en la Sociedad Interamericana de Prensa, que permita denunciar en tiempo real y en nuestras páginas web de noticias y en las redes sociales los ataques que sufran los periodistas, los medios de comunicación, los ataques a la libertad de expresión en los países del continente. Es la aportación de ambos medios, es la propuesta que estos dos medios quieren hacer para que haya una respuesta más oportuna a las amenazas contra los periodistas y la libertad de expresión. ¿Les parece si lo vemos? Adelante, gracias, doctor. Venezuela debería declararse en boicot contra el Nacional y no comprarlo más nunca a nadie. Para promover el caos, mezclamos financiamiento imperial, fascismo. ¿Qué fue eso? Ese no es el video, ¿verdad? En el continente americano. Tan solo en 2015, 20 de ellas fueron fatales. Ante una emergencia, los medios y periodistas necesitan solidaridad y apoyo oportuno. SIP Alert es una herramienta que permite emitir un llamado de ayuda continental a los miembros de la SIP por medio de una aplicación móvil que estará al alcance de todos los afiliados. Tras crear un perfil del medio y un equipo de trabajo, ante una agresión a la libertad de prensa, los medios podrán generar una alerta indicando los nombres de los periodistas bajo amenaza y describir la situación, distribuir una notificación a los afiliados, pedir apoyo en la difusión del caso en redes sociales o cobertura en sus medios y hasta el envío de una carta a las sedes diplomáticas. En la misma aplicación podrás dar seguimiento a las acciones de respaldo a los periodistas amenazados. La libertad de prensa es tarea de todos. Ejerzamos el periodismo en libertad. SIP Alert. ¿Podría contestar algunas preguntas del público? Bueno, pues, si me permites, por favor. Si me permites, Héctor, Juan Francisco, un comentario sobre esta idea. Los ataques que vive los comunicadores pues no son nuevos. Todos los que estamos en este medio sabemos cómo es. Y creo que el llamado a unidad que hizo Juan Francisco es muy pertinente y debe estar seguido de un plan de acción concreto. Por eso pensamos que la idea de esta alerta, este sistema, puede ser muy poderosa, porque de manera rápida le debe de llegar la nota a las personas que hacen la diferencia. No es lo mismo hacer un comunicado de prensa o sacar una nota y esperar que alguien la retoma, a tener una red de apoyo de personas interesadas de alto nivel que pueden ejercer el criterio y sobre todo de que los medios
siempre tenemos algún tipo de acceso o algún tipo de influencia sobre los distintos gobiernos. Cuando está pasando algo en un país ajeno, nuestras cancillerías, nuestros instrumentos, las embajadas, los consulados, hacen una diferencia, o sea, sí afectan a lo que pasa en el otro país. No es lo mismo que un gobierno se eche un tiro con un periodista local a que se eche un tiro con toda la CIP. A ningún gobernante le gusta que en el mundo se hable mal de él. Adentro de su país, pues ahí se lo aguanta y no le gusta, pero cuando todo el mundo afuera empieza a hablar mal, entonces otras personas en el gobierno toman nota. Entonces de ahí la ventaja de esta aplicación y ojalá que le demos un buen uso porque realmente puede ser nuestro mejor seguro de vida. Y una sugerencia atenta, yo nunca he venido aquí a la CIP hasta hoy, qué bueno que me invitan, gracias, pero también cámbienle el nombre nomás de prensa, somos medios todos, ¿no?